Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, acaba de ganar la candidata de Manuel López Obrador. Una mujer ha sido elegida presidenta en México, pero el triunfo del movimiento Morena de Andrés López Obrador ha sido abrumador y todo indica que tendría la mayoría de los dos tercios en las cámaras del Congreso mexicano para elaborar sus proyectos de reforma constitucional. ¿Esto es bueno o es malo para América Latina? Es la primera pregunta que surge. ¿Esto es bueno o malo para el Perú? Como ustedes saben, el señor Manuel López Obrador se convirtió en una especie de líder del movimiento bolivariano en la región. No obstante que cuando se trata de implementar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no hace muchos aspavientos el señor Manuel López Obrador. Es con respecto a América Latina donde desarrolla estos discursos flamígeros en contra del capitalismo, en contra de las ideas centrales del proyecto bolivariano. Pero surge una pregunta. ¿Qué está pasando en México, en Perú, en Chile y Colombia? Es decir, los países que antes o que integran la Alianza del Pacífico y se caracterizaban por firmar tratados de libre comercio, por desarrollar políticas de libre comercio en general con el mundo, por fomentar la inversión privada y que eran una especie de alternativa, de muro de contención a, a entonces Brasil, Argentina, bajo una visión estatista, o más allá o más al extremo izquierdo, la tragedia de Venezuela o de Cuba. Bueno, todo eso parece haber cambiado con la llegada de los gobiernos de izquierda. El Perú estuvo en recesión en el año pasado, el crecimiento de Chile y Colombia se ha ralentizado de gravedad. Y bueno, ¿qué significa todo esto? Las izquierdas y los países de la Alianza del Pacífico. Para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Carlos Adriancén, colaborador permanente de este portal, decano de la Facultad de Economía de la UPC, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Carlos, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Mira, hablar de México es algo particularmente importante en promedio y en estos tiempos. En promedio, porque, digamos, en los últimos 20 años, América Latina ha tenido tres plazas de importancia que dan o que explican dos tercios de su producto. Y estas son Brasil, en primer lugar, México, en segundo lugar, y la Argentina. Brasil tiene un gobierno de izquierda, Argentina está peleando por levantarse y México tiene a López Obrador y ahora a su sucesora, que han implicado una serie de cambios. No, no es una buena noticia ni para México ni para Latinoamérica. Para México, porque el tipo de ideas que ofrece la candidata electa son básicamente una profundización con mayoría en el Congreso del tránsito mexicano hacia la izquierda. Los mexicanos no han reaccionado como sucede en otros países. Excepcionalmente, eso no pasó en la Argentina, sí reaccionaron, pero lo concreto en este caso es que esto implica lo que todos sabemos. Contra mayor tránsito hacia la izquierda hay en un país de la región, más bajo tiende a ser su PBI, más alto su índice de percepción de corrupción o del control de la corrupción. En fin, ingresa, digamos, consciente y convencido, entusiasta, a una fase de declive. Ahora, lo que, un poco para detenernos en México, lo que llama la atención en México es este triunfo abrumador de la señora Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, Sheinbaum. ¿No? Este, la mayoría que consigue en las dos cámaras, prácticamente de los dos tercios, lo que le va a permitir hacer una reforma. Pero por otro lado, México el año pasado creció más de 3%, ¿no? Casi, esto seguramente tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero
No hay una bipolaridad en el gobierno mexicano, es decir, por un lado preserva el TLC, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y mirando más al sur se vuelve bolivariana, el discurso se vuelve bolivariano, de corte chavista, no sé. ¿Qué explicación tienes tú para este fenómeno? La explicación es esta. Para que México cambie su postrada posición en la economía global, un crecimiento de 3% que implica un crecimiento per cápita ligeramente mayor al 1%, es el de una economía mediocre. México no es una potencia. Se había sobrevendido a México, a Brasil y a Argentina algunos años. Para que tengas una idea, el producto por persona de un mexicano apenas supera el 10% del PBI de un norteamericano. O sea, son un país pobre, un país con crecimientos magros, sobre todo si lo medimos en términos per cápita, que apenas da lugar al 15% o algo más del 10%, había dicho ya, del PBI, que invierte poco, que tiene corrupción cada vez mayor, incumplimiento de la ley cada vez mayor. Este ha sido un proceso electoral donde si me mides a mí la simpatía que me producían las dos candidatas, me parece que la candidata de la oposición había sido elegida por López Obrador. Era una señora bastante inodora, insabora, y la candidata de AMLO tenía todos los beneficios. Pero ahora México ha decidido y ha decidido por la naturaleza del voto de un mayor tránsito hacia América Latina. Vale la pena destacar, esto sí, que México no es Cuba. México implica un cambio mucho mayor a la región hacia la izquierda. El triunfo de la izquierda en México es buena noticia para Bolivia, para Nicaragua, para Brasil, porque además el estilo de los socialistas mexicanos es agresivo. No tienen un estilo por lo bajo, tipo cubano, son mucho más agresivos. Y no veo ese doble estándar con TLC. Lo que pasa es que no pueden capturar a la rana hasta que no está laxada. Y la han ido laxando lentamente y en esta elección han salido elegidos. O Pero sea, a lo, México lo- le lo más queda mayor probable, recesión. lo más probable entonces es que México se radicalice ahora que Morena, el partido de López Obrador, tiene los dos tercios de las cámaras, es decir, evolución. Lamentablemente eso es lo que va a pasar. Lo han logrado. Así como en Argentina, cuidando los votos en todas las regiones, Milei pudo sacar temporalmente a los justicialistas. El triunfo de México es una pésima noticia para los argentinos, porque esta señora va a hacer todo lo posible por aislar a Milei o a cualquiera otro que no entre en el tamiz de la izquierda. Ujú. Ahora, mirando las cosas ya más al sur, ¿no es cierto? Tenemos Perú, que el año pasado estuvo en recesión, Chile, que el año pasado creció 0,2 o 0,5, Colombia 0,6, y las proyecciones para las tres economías para este año, en el caso de Chile y Colombia, menos 2%, un poquito más o menos en el caso de Colombia, en el Perú un poquito más de 2%, pero es como si en los tres lugares, también países de la Alianza del Pacífico como México, llegaron gobiernos de izquierda, unos siguen al frente del poder, otros se fueron, como en el caso de Perú, pero las secuelas son devastadoras. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lo primero que vale la pena destacar es no caer en el mundo de los guarismos. ¿Qué quiero decir? Todos los crecimientos que hoy día proyecta el Fondo Monetario para todos los países que ha citado son solo ligeramente superiores a su crecimiento demográfico. ¿Qué quiere decir? Que la región está estancada. La región hoy día se divide, como vemos hoy día en el Montonero, entre países con alta opresión económica y política. ¿Te refieres a la columna que has publicado hoy en el Montonero? Sí, y descubre que América Latina o América, el continente americano, tiene países desarrollados, Canadá y Estados Unidos, con índices de libertad muy altos, y países postrados que tienen índices de libertad bajos. Y en ese mundo está México. México es un país donde la opresión es alta, igual que en Brasil, igual que en Perú.
donde la opresión es menor, es en Chile, pero Chile está caminando en la dirección de la izquierda latinoamericana. ¿Cuál es el problema? Es que estos índices explican tasas de inversión en el largo plazo cada vez menores, pobreza cada vez mayor. Y recordemos, cuando el socialismo se vende, hoy día estuve leyendo un libro de eh, Cohen, se vende ¿por qué no socialismo? Y te dicen porque te voy a dar un montón de cositas. No te dice por qué vas a crecer. Como decía Ollanta en eso de su frase célebre, a mí no me sirve el crecimiento. A la señora elegida en México y a todos los demás gobiernos de izquierda de América Latina, el crecimiento no es su prioridad. Es más, menor crecimiento le da más pobres y por lo tanto más oportunidad de lucirse dando dádivas. De acuerdo, de acuerdo. Tienen una racionalidad. No Ahora, es desarrollar a México, por supuesto. ahora, Carlos, cuando uno ve la región, la primera conclusión que tiene es crecimiento bajo, por encima del promedio, por debajo del promedio mundial, ¿no? Pobreza o estancada o en aumento. La pobreza oscilando entre el 25, el 30% o el 30% en promedio, ¿no es cierto? Entonces uno mira el continente América Latina y mira los demás continentes, incluso el África subsahariana, ni qué decir el Asia, creciendo a niveles que nos duplican. Uno se pregunta, ¿hacia dónde va América Latina y por qué hemos llegado a esto? Es como si la Guerra Fría hubiera terminado en el mundo a fines del siglo pasado y se hubiera reinstalado en el Perú. Perdón, en América Latina, ¿no? Sí, el mapa político mexicano, el mapa político chileno, el mapa político peruano es un mapa que se caracteriza por tener un segmento polarizado, empatado, y un segmento en el cual el que está en el gobierno cuenta los votos. Y eso es algo que los peruanos debemos tener muy en cuenta en la próxima elección. En México, la señora ha sido elegida con 30 muertos. 30 muertos y no pasa nada. ¿Se puede imaginar un televidente promedio del Montonero cuántas cosas extrañas han pasado en esa elección? Claro, ha ganado por un amplio margen, pero 30 muertos es mucho para que un proceso electoral haya sido realizado con un mínimo de transparencia. O sea que yo no estoy tan convencido que la supuesta popularidad Bueno, de Hijo de López Obrador sea tan grande. El poder es grande. van a recontar, sino, o van a hacer un nuevo cómputo, esa es la palabra, del 60% de la votación. Y bueno, al parecer no hay problema ahí en volver a contar los votos. Es que Eh, ellos lo cuentan, pues. no, pero lo cierto es que es bien difícil fraguar una diferencia como lo que ha habido en la Y elección mexicana. permíteme, yo soy un seguidor de cifras. Y cuando veo a México, por ejemplo, veo su ratio de corrupción burocrática en un deterioro similar al peruano. El ratio de cumplimiento de la ley en un deterioro marcado. El margen de su calidad regulatoria. En realidad, no tengo motivos para esperar una elección transparente. Te lo digo así de claro. O sea, la gente tiende a adorar la píldora, a presentar las cosas mejor como de lo que son. Lamentablemente, me pueden decir muchas cosas, pero no me pueden decir que México me da fundamento para esperar un proceso electoral diáfano y puro. Acordémonos que estos gobiernos son populistas. En el mejor de los casos se garantiza la voluntad popular de manera accidentada, pero no el cumplimiento de la ley y menos la separación de poderes. De acuerdo. No, Esta está gente claro. con mayoría puede acercar Ahora, mucho más a México hacia Cuba y más agresivo hacia, a Estados Unidos. en todo caso, vuelvo a plantear la interrogante, Carlos. ¿Hacia dónde va América Latina así? Es decir, imagínate estas tasas de crecimiento, esta situación que se mantenga en una década, 2 décadas. Bueno, América Latina se convertiría en la nueva África del mundo, o sea, haciendo un símil con lo que alguna vez fue África en términos de ir detrás de todos. No hay nada peyorativo en esto, pero algo de eso podría suceder, ¿no? A ver.
Sobre esa pregunta, que es una pregunta muy rica, yo quisiera hacer tres comentarios. El primero, América Latina nunca ha comido como come ahora. Su consumo en términos reales es abrumadoramente mayor que hace 30 o 40 años. Todos los países de la región, incluso Bolivia, incluso Nicaragua y sobre todo Perú, por supuesto. En segundo lugar, América Latina ha perdido cerca de 2 puntos de participación relativa en la torta mundial. Se está desvaneciendo económicamente. Y México no es la excepción. Contrariamente a lo que dicen algunos colegas respecto a que México es la potencia en América Latina, tiene una economía bastante mediocre con un perfil también mediocre. Y han elegido un gobierno que no da ninguna expectativa que nos asocia a mayor desarrollo económico o mayor bienestar. Pero tú sabes, en Cuba bajaron de los estándares de vida de Italia a los estándares de Cuba de vida mentirosos de hoy día que son cercanos a los peruanos. ¿Ya? Que para una dictadura calcula que yo le bajo a la mitad ese estándar de vida. Y eso que viven de los venezolanos. No, no. América Latina es una región postrada, pero nótese que en América Latina está el Uruguay, está Costa Rica, incluso Chile si se deshace de algunos errores que está cometiendo. Y el Perú no tiene ningún motivo para sentirse explicado por lo que sucede en América Latina. América Latina va a ser más chica, pero el país latinoamericano que se gobierne bien va a florecer. De acuerdo. Ahora, ¿qué tiene que hacer América Latina para salir de esta situación? ¿No? O sea, yo recuerdo que, digamos, antes de la experiencia de los tigres del Asia, se decía que el desarrollo le tomó a Occidente, ese es el término que se usaba, 2 siglos. Las tres y las cuatro revoluciones, estaba en curso la cuarta revolución industrial, las tres revoluciones industriales, digamos, demoraron 2 siglos. A los países del sudeste asiático, sobre todo a Corea del Sur y a Taiwán, Singapur, ¿no? Les tomó 4 siglos. Y luego sus clases Cuatro medias, décadas. sí, no, perdón, 4 décadas, disculpa, se me, estoy cometiendo errores con los nombres en el tiempo. 4 décadas le tomó frente a 2 siglos de Occidente. Y al final, la expansión de las clases medias en estos países los llevó a evolucionar hacia democracias, hacia sistemas republicanos. Este, ¿Tiene salida América Latina en este contexto, sobre todo considerando esta polarización ideológica tipo Guerra Fría que enfrentan los países de América Latina? La respuesta sí tiene salida. La caída de Goyo se asocia a indicadores de menor libertad política, en primer lugar, y menor libertad económica, de acuerdo a los índices publicados por respetables instituciones globales. América Latina ha transitado displicente y entusiastamente hacia la izquierda. Lo curioso es que los gobiernos de izquierda, no todos se llaman como de izquierda, se llaman de centro izquierda, pero son de izquierda desaforada. El artículo que sale hoy día en el Montonero y que te he citado, es un artículo que describe que los índices de libertad económica y política en América Latina dividen a América, perdón, entre una zona pujante, que es el norte, Canadá y Estados Unidos, y una zona oprimida, esclava, que es América Latina, porque la palabra esclava no nos gusta, pero los niveles de opresión que registra Venezuela, Nicaragua, y al que va a México y que ya registra México, son países en los cuales la libertad está siendo severamente reducida y la gente no discute eso. En la discusión oficial se habla de desigualdad, de los regalitos que va a dar el gobierno, que es la prédica socialista hoy día, con Cohen, con Rawls, con los principales ideólogos neomarxistas en materia económica. Pero, vale la pena destacar, ellos no ofrecen crecimiento. América Latina parece que está apostando por no crecer y por estancarse, a menos que los latinoamericanos reaccionemos y la salida implica defender nuestra libertad, que la estamos viendo conculcar año tras año. No es casual
el incumplimiento de la ley y el incumplimiento de la separación de poderes en el Perú y en la región, el crecimiento de la corrupción, el crecimiento de la tolerancia a la violencia, que ahora se llama estabilidad política, y muchos otros indicadores que hoy día podemos ver los peruanos y que describen que el camino de salida es sencillo. Hay que aumentar la libertad política en primer lugar, Víctor Andrés, y económica. En los 90 hicimos en el Perú, por ejemplo, reformas a medias que dieron lugar al milagro peruano, pero el milagro peruano, desde Humala en adelante, se galvanizó. Hoy día crecemos menos que la economía mundial y la región pierde tamaño en la economía mundial. Somos zona de perdedores, hay que repetir, zona de perdedores, cada vez más pobres o más retrasados y cada vez más esclavos o más oprimidos. Ahora, en este contexto, Argentina juega un papel disruptivo, ¿no es cierto? A ver, yo quiero comentarte algo, ¿no? Cuando, digamos, una de las razones por las cuales esta izquierda latinoamericana pudo avanzar en algunos países es por esta narrativa que vinculaba la economía y mercado a las dictaduras, a los regímenes autoritarios. El neoliberalismo asociado al pinochetismo en Chile, el neoliberalismo asociado al fujimorismo en Perú, ¿no es cierto? Y sobre esa base cabalgaban y desarrollaban fábulas y relatos y hacían avanzar. En el caso de Colombia, el uribismo, el neoliberalismo, también vinculado al autoritarismo. Bueno, en el caso de Milei, ¿no es cierto? Él está haciendo reformas en democracia, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, falta una reforma capital, que es la reforma del tipo de cambio, todavía no se desmontan los tipos de cambio. El triunfo de las reformas de Milei son claves para intentar un camino diferente en América Latina, ¿no es verdad? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Definitivamente Argentina implica un pueblo que de alguna manera reaccionó, dejó de tolerar la receta socialista, mercantilista, que es lo que se llama izquierda en América Latina. La elección mexicana es gráfica en ello. Había una candidata de centro izquierda, la oposición, y una candidata de izquierda más radical, la señora elegida. El elector mexicano puede haber sido muy aburrido por esa elección, pero si miro las cifras de México, por ejemplo, México tiene muy baja libertad económica y muy baja libertad política. Además, un fuerte debilitamiento institucional, o sea que los crecimientos de los últimos años y la inexistencia de algo parecido, siquiera a un milagro mexicano como tuvo Perú a inicios del milenio, no ha pasado. Pero como tienen todavía pues el doble del producto por persona de un mexicano, los mexicanos aguantan, calladitos. En gran medida, has dicho tú, el mexicano vota izquierda, cree que es rico. No se ha dado cuenta que es cada vez más pobre en términos, o sea, no, más pobre en términos absolutos, no, más pobre en términos relativos. O sea, se aleja del estándar de un país desarrollado. México no va al desarrollo ni en 50 años, no ha empezado la tarea. México es un ejemplo de un país que entusiastamente apuesta por mantenerse subdesarrollado, pobre y oprimido. Porque no discutimos esto, porque en la región discutimos si el tipo de cambio va a devaluarse o no, si vamos a expropiar algo, vamos a defender el modelo. No hay modelo, estamos en cauce de estancamiento, en cauce de compresión Oiga, en términos de ¿y plazo. cómo explicar, Carlos, que, por ejemplo, cosas que no deberían ser discutidas en términos ideológicos, sino en términos prácticos, ¿no? En América Latina se discutan en términos ideológicos. Por ejemplo, la economía de mercado, el papel del Estado en el sudeste asiático, tiene que ver con una discusión de cómo se promueven más inversiones, cómo se crece, cómo se forma capital social. Aquí en el Perú, por ejemplo, ha empezado a surgir los famosos teóricos de que el modelo se ha agotado, ¿no es cierto?
¿no? ¿Cómo entender estas cosas? ¿Qué es lo que nos lleva a seguir en estos círculos viciosos? ¿Tienes A alguna ver, explicación? sí, claro. La izquierda es dueña de la discusión y te pone cualquier cosa. Te dice el modelo ha sido agotado cuando las líneas matrices de lo que se llamó el modelo incompleto peruano ha sido completamente revertido. Te dicen que el gobierno anterior o los gobiernos anteriores eran corruptos cuando la corrupción viene explosionando con los gobiernos de izquierda. Ellos manejan, usando nuevamente a un borrachín alemán, han capturado la superestructura, han capturado la religión, han capturado las universidades, han capturado la burocracia. Si te tocase ser ministro de Economía, Víctor Andrés, tu problema es que no tiene gente y que la gente que está va a apostar por una receta de izquierda. Ellos han cerrado el círculo. No es que el lado económico está separado del lado político, porque hace rato la ideología determina la suerte de la economía peruana. El tránsito hacia la izquierda ha sido muy costoso. Ha habido tránsito, pero como ellos manejan el marketing y la discusión y los medios, te dicen hemos mantenido el modelo y ahora tienen el cuajo de decirte que se ha agotado. Es para morirse de risa si no fuera trágico. De acuerdo, Carlos. Bueno, te agradezco infinitamente por estas reflexiones, por esta descripción, esta pedagogía que se ha hecho ahora, que nos permite echarle una mirada a América Latina, ¿no? Y realmente las comparaciones, las cifras son devastadoras, ¿no? Yo recuerdo que hace 4 décadas los japoneses, los chinos, los asiáticos en general emigraban a América Latina, a América del Sur. De ahí vienen las colonias japonesas en Brasil, en Perú. Era el sueño, parte del sueño del futuro de la inmigración asiática era América Latina. Ahora sucede todo lo contrario. Es Y impresionante. solo un comentario sobre esto. Venezuela es un ejemplo maravilloso. El único país latinoamericano que en los años 60 bordeó los estándares de país desarrollado, con cerca del 70% del producto por persona de un norteamericano fue Venezuela. Ahora no llega al 6%. ¿Qué nos Impresionante. enseña? Que la ideología es importante, que no es cierto que el manejo económico viene, no es cierto que los recursos naturales, Venezuela tiene la misma cantidad de petróleo, solo que hay altísima opresión económica, es un régimen comunista, empobrecedor, pero en América Latina hoy hay esperanzas. Veo un libro tuyo en tu biblioteca de ideas, pues las ideas importan. Uruguay, véanlo, va a destacar. Chile va poniendo resistencia. Argentina va poniendo resistencia, aunque el daño en Argentina es muy grande. El Perú tiene la opción de recuperarse. Costa Rica es un ejemplo de fortalecimiento de la libertad política. Por Dios, miremos los casos de éxito cercanos. No de mucho éxito, pero de algún éxito. Y eso hay que destacarlo. Bueno, y para ponerle una pastilla de optimismo, como decía un viejo comunicador, nos salvamos del comunismo en el Perú, de lo peor que le puede suceder a un país. Elegimos al peor gobierno, al peor candidato de la historia con un programa colectivista. Y bueno, y hemos mantenido el modelo, aunque todo está medio desarmado, las instituciones, pero ahí seguimos. A lo mejor el 2026 damos el campanazo, nos recuperamos y relanzamos todo esto. Bueno, lo importante es que los peruanos defendieron su plaza. Nadie la va a defender por nosotros. Tony Blair tiene razón. Los venezolanos se merecen la suerte que tienen. No defendieron su país. De acuerdo, Carlos. Infinitamente agradecido por estas declaraciones y seguimos Placer. conversando como siempre lo solemos hacer. Un Bien, gusto. amigos. Gracias, Carlos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.